¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a analizar los dos últimos procesos políticos que acaban de tener lugar en Sudamérica, tanto en Ecuador como en Chile. Primero, la consulta en Ecuador a propuesta del presidente Daniel Noboa. Su objetivo era contar con el plácet del pueblo para combatir mejor la lacra criminal del narcotráfico, permitiendo el establecimiento de bases militares extranjeras y reformando la Constitución bolivariana de Rafael Correa, la cual impide aplicar una justicia efectiva contra el crimen organizado. También Noboa pedía el consentimiento de los ecuatorianos para reducir el peso de la Asamblea Legislativa y para privatizar la financiación de los partidos políticos. Pues bien, el resultado ha sido un no clarísimo a las 4 preguntas, o sea, un fracaso rotundo para Daniel Noboa. En segundo lugar, nos vamos a fijar en el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Chile, que por amplio margen de casi el 70% han permitido un triunfo de las fuerzas de derecha, teniendo como finalista a José Antonio Kast. El oficialismo de izquierda, con la comunista Janet Jara, aunque obtuvo el mayor porcentaje, será difícil que sume votos en la segunda vuelta. Por lo tanto, descalabro clarísimo para la izquierda en Chile. Y para analizar estos dos procesos de Ecuador y Chile, contaremos para ello con la valiosa presencia de André Santos, un joven abogado de Guayaquil y activista declarado a favor de la soberanía, el desarrollo y la libertad de los países hispanoamericanos, por supuesto de Ecuador en primer lugar. Bienvenidos a Desde mi punto de vista, el canal que no se cansa de combatir la mentira y la propaganda de los medios de desinformación. Más del 83% de quienes ven Desde mi punto de vista no están suscritos. Si no estás suscrito, te pido que lo hagas ahora para apoyar este canal libre e independiente. Hecho eso, sigue disfrutando de este contenido. Andrés Santos, muchas gracias por venir a este espacio Desde mi punto de vista. Qué suerte de estar en la misma ciudad, en Guayaquil. Bueno. Y bueno, pues me gusta el hecho de trabar contacto porque le has cogido el pulso a este referéndum, a esta consulta, y por ahí vamos a empezar. Me gustaría que hicieras una valoración que sacas en consecuencia de esta goleada o este autogol que se ha marcado Daniel Noboa con un 4-0, porque ninguna de las 4 preguntas se benefició de un voto favorable como él ambicionaba. Correcto. Gracias, Constantino. Muchísimo gusto estar aquí. Yo creo que si vemos el contexto donde se hizo todo este proceso de referéndum, consulta popular, las preguntas, ¿no? Este proceso plebiscitario, nos dimos cuenta que el contexto estaba girando en torno a la seguridad, mucho a la seguridad. Es algo curioso, porque esto es una constante en varios países en Hispanoamérica. Chile, por ejemplo, Kast también hablaba de lo mismo. Derrotar al narcoterrorismo, derrotar al narcotráfico. Bukele, lo que está pasando en México, por ejemplo, estas protestas en contra de la presidenta Sheinbaum, que es una presidenta con una política prodelincuencial, en otras palabras. Y yo creo que se está dando un entrechoque ideológico, un entrechoque entre países que quieren tener una soberanía efectiva y otros países que quieren ceder su soberanía a estos grupos pequeños de cárteles de droga. Entonces hay dos vistas, ¿no? La soberanía y el otro, el pacto con el narcotráfico. Petro, por ejemplo. Petro es uno de los que promovió, él pertenece a esa tendencia, ¿no? Entonces, yo creo que el continente a nivel geopolítico está dividido de esa manera. ¿Qué pasó en Ecuador? Eran 4 preguntas. La primera, si estás de acuerdo que se instalen bases militares extranjeras, porque nuestra constitución lo prohíbe. En el 2008, la constitución de Montecristi prohibió que tengamos bases extranjeras. Antes Estados Unidos tenía una pequeña base, más que una base, era una instalación de inteligencia y logística en Manta para interceptar lanchas que llevaban droga. Lo primero que hizo Rafael Correa fue hacer que eso esté prohibido, para que se vayan del país, pues, los gringos. Y claro, sonaría que en base extranjera van a tener un submarino nuclear aquí, un portaaviones. No, o sea, son FOL. FOL es un centro de logística avanzada, como tiene en El Salvador, claro, en la base de Comapla, que es prácticamente para interceptar.
No sería un desembarco de fuerzas navales ni nada por el estilo. No, en absoluto. Entonces, en este momento Ecuador necesita toda la ayuda posible. No nos abastecemos. En presupuesto estamos en un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares ya actualmente. Estamos súper endeudados y pagando, tomamos préstamo para pagar deuda. Estamos en esa situación en este instante. Imagínate que en materia de ingresos se prohibió la explotación petrolera en uno de los pozos más ricos, que era el Yasuní. Se prohibió porque hicieron igualito una consulta popular y bueno, con el tema del ambientalismo, se convenció pues a los ecuatorianos para que paren esa explotación. El país ha perdido miles de millones de dólares en eso. Para nosotros, que somos un país pequeño, 18 millones de habitantes, los recursos son importantísimos. En este momento tenemos un déficit y no hay suficiente dinero para pagar todos los gastos de la salud pública, del sistema de salud pública. Ese es el principal rublo que las personas se han quejado. Y yo creo que, ¿qué sucedió? ¿Por qué la conducta del votante? Tú tienes la segunda pregunta, eliminar el financiamiento de partidos políticos. La tercera, reducir el número de asambleístas. Son hasta preguntas, son hasta, le diría yo, hasta demagógicas, ¿no? O sea, populistas, porque es verdad. Pero ¿qué pasó? Las personas tomaron esta consulta popular como un castigo al gobierno. Más del 60% votó que no. Imagínense, es algo que ni en la época de Guillermo Lasso, en el anterior gobernante, que él estaba en 13% de popularidad, sí. Él sacó un promedio de 44%. Él perdió la consulta, pero él sacó 44%. El promedio de esta es 39%. Ajá. Es hasta peor. Entonces, un promedio de 58% a favor del no y la diferencia, sí, el 42% a favor del sí. Ha sido una diferencia. Sí, más o menos, sí, correcto, exactamente. Entonces, ha sido fuerte. Te puedo decir que ha jugado mucho, por un lado, es verdad, una mala gestión del gobierno, y eso es definitivo en materia sobre todo de salud pública. La salud pública es lo que más ha golpeado psicológicamente al pueblo. Porque el tema de la inseguridad, lo digo con tristeza, ¿no? Los ecuatorianos ya comenzaron a acostumbrarse a esta situación de inseguridad. La ventana de Overton ha funcionado aquí también. Para el mal. Sí. Para el mal, en el sentido de que se normaliza una situación completamente perniciosa, terrible. La inseguridad ciudadana, sí, como tú decías, es un problema en toda la región, pero aquí, y no muy lejos de este mismo lugar donde estamos, pues hay unos índices de asesinatos altísimos. Y bueno, no solo asesinatos, secuestros, extorsiones. La percepción es clara, pero parece como que, bueno, no hay verdaderamente una guerra real contra ese narcotráfico. Hay escaramuzas, hay ataques puntuales, ¿no? Por supuesto, si tú comparas la Constitución española, en España tienen 3 tipos de estados de excepción. El estado de alarma, que ese se activó en el tema del COVID. De ahí viene el estado de emergencia, que ese es mucho más fuerte. Te pueden detener hasta por 8 días sin orden judicial por motivos de seguridad nacional. Y el estado de sitio, que ese sí es el más fuerte de todos. Y ese sí, por ejemplo, está hecho, ese fue el que aplicó Nayib Bukele en El Salvador, esa figura jurídica. Con eso comenzó la lucha contra las maras. Correcto, exactamente, porque estos son estados de excepción muy diferentes al que tenemos en el Ecuador. Esto es algo que nosotros hicimos un estudio constitucional y vimos, no, pues lo único que tenemos de similar es el nombre, pero en las funciones que tú le das al jefe de Estado, porque es verdad, en una guerra y una guerra real, si tú te pones a contabilizar cuántos son los miembros de los grupos armados organizados en el Ecuador, las cifras más conservadoras te hablan de 60.000 miembros, hombres en edad militar armados. Entonces, algunos me están hablando de más de 100.000. Nuestras fuerzas armadas llegan solo hasta 45.000. Entonces, tú tienes una guerra inminente, un conflicto armado interno, según la definición del derecho internacional, calza perfectamente, porque ellos entre ellos se están matando, definitivamente. Hay una desproporción de fuerzas, tanto en efectivos, vamos a decir que el otro bando, el bando criminal, pues sí, tiene soldados, de una forma muy curiosa, no son soldados regulares, pero están librando una batalla terrible con medios, además, que van más allá del Ecuador. Y frente a eso, Ecuador, fuerzas muy limitadas, armas insuficientes y solo $7 millones de ayuda del gobierno de Estados Unidos. O sea, Ecuador está solo ante el peligro en esto, ¿no? Han muerto casi 30.000 ecuatorianos desde el 2022 en muertes violentas. Imagínense. O
O sea, si tú comparas la tasa con Ucrania, Ucrania es un país que nos dobla en territorio y en población. Tiene 38 millones de habitantes. En Ucrania, bueno, ciertas cifras, voy a hablar de la conservadora. Se habla desde que el 2022 han muerto aproximadamente entre 42.000 personas ya en el contexto del conflicto armado. Entonces, Ucrania está luchando contra una superpotencia. Y si te das cuenta, nos dobla en población. Nosotros estaríamos teniendo una tasa mayor de muertes violentas que la propia Ucrania. Increíble. Entonces, increíble. Pero la lógica de todo ser humano... Ahí está el dato. Normal, ¿qué te dice? Bueno, tenemos que enfrentar, tenemos que privar de libertad a los combatientes y que no puedan salir más de la cárcel, ¿verdad? Eso nos dice la lógica, el sentido común, la razón. Pero ¿qué sucede? Nuestra Constitución y nuestras normas seguían según la razón. Nuestra Constitución... Y ese es el cuarto punto de la consulta, ¿verdad? Para sí. La audiencia que sepa que una de las preguntas era, bueno, reformar, o sea, más bien crear una asamblea constituyente que reformar esa Constitución de Montecristi, sí, que viene de la época de Rafael Correa, ¿no? Y también se dijo que no, sí, no recuerdo el porcentaje, al parecer 39% dijo que sí y el 61% que no. Fue un porcentaje muy elevado, sí, a una reforma imprescindible, ¿no? Total. Y lo peor es que, a ver, las personas han tomado esto personal contra el gobierno. Es decir, como me cae mal el gobierno, pues le digo que no al cambio de constitución. Entonces, es una respuesta emocional, no con la razón, y es una opinión no fundada, lamentablemente, en lo que de manera científica, según la técnica jurídica, necesitamos. ¿Por qué? La Constitución de Montecristi tiene tantos errores y tantos vacíos que el propio Rafael Correa tuvo que enmendarla varias veces, en varias ocasiones. Apenas 3 años de haber sido aprobada, la tuvo que enmendar. Tuvo que hacer unas enmiendas con respecto al artículo 77, que es el artículo que da mayores privilegios a los delincuentes. Y entonces, en nuestro país, la prisión preventiva, un juez como tal, no tiene ninguna obligación en aplicar la prisión preventiva. De cada 10 que son detenidos, 6 son liberados, son liberados en flagrancia por los jueces. Les dan órdenes de libertad. Lo que se denomina medidas alternativas, o en otros países puede ser, se los conoce como fianza, o bueno, hay ¿asesinos también? Estoy hablando de asesinos. Solo estoy hablando aquí sicarios, terroristas, sicarios, o sea, lo secuestradores, extorsionadores. Estoy hablando de lo peor. Uh-huh. No estoy hablando de delincuentes de poca monta. No. Yo sí estoy de acuerdo de que puedan existir diversas medidas. Yo estoy hablando de los delincuentes más peligrosos de todos. Que tú cuando los capturas, tú le ves el prontuario, su historial, ¿no? Y tienen antecedentes de asesinato, violación, terrorismo, o sea, explosivos. Y los jueces aquí en Ecuador tienen un tarifario, ¿no? Por cada delincuente liberado se ganan de $10,000 a $15,000. Entonces, por cada uno, los jueces corruptos en el Ecuador se pelean por tener los turnos en flagrancia, es decir, los turnos cuando los capturan ahí con las manos en la masa, porque en ese momento ellos ganan muchísimo dinero. Tienen hasta códigos en los escritos por cada banda. A esta banda hay que cobrarle tanto. Es una corrupción absoluta que estamos viviendo. Estos jueces son unos traidores a la patria, lo que está pasando en mi país. Y todo esto garantizado por la Constitución de Montecristi. O sea, es un lucro para ellos. Son parte, son cómplices, son parte del crimen porque están obteniendo un beneficio directo. Y entre ellos se encubren. Además. Mira, mi país está en un colapso institucional, un colapso civilizatorio. Aquí yo no veo una salida institucional, no puede haberla, porque ya el factor humano está muy corrupto. Ahora, toda esta campaña por el sí giró en torno a reformar la Constitución. Pero claro, faltaron más voceros, el gobierno no invirtió bien en el tema de la comunicación, cometió muchos errores, desaciertos comunicacionales, contradicciones, faltas de seriedad, etcétera. Muchas cosas que dejaron mucho que decir. Y luego hay el hecho de que cualquier referéndum, cualquier consulta popular, siempre, yo digo, las carga el diablo. Es decir, es una ruleta rusa. Tú no puedes someter a la población preguntas que tienen una complejidad y que requiere también un conocimiento, una visión de conjunto. La gente no ve más que lo propio, lo cercano, lo que le atañe a su realidad. Y luego es objeto de toda una serie de manipulaciones y de caprichos. O sea, no se vota con la cabeza, se vota, pues no sé si con el corazón o con el hígado. Con otras vísceras. Pero el caso es que efectivamente vemos un voto de protesta masivo contra Daniel Noboa, lo cual es tremendo
apenas unos meses de ser reelegido como presidente del país. Entonces, yo creo que ahí es un mal cálculo político, un gran error que va a pagar todo el Ecuador, porque lo paga su gobierno, no sé cómo, porque no sé si va a dimitir, según creo va a cambiar la composición de su gabinete, todo lo más, y va a bregar ahí como pueda, con la Asamblea, aunque tiene mayoría, pues no sé, tratará de hacer cosas, pero está un poco, no sé si tocado de muerte, pero a lo mejor en otras latitudes, en otra situación, esto diría, bueno, la dimisión, yo he perdido, señores, creo que debería convocar elecciones. No sé si tú ves una posibilidad o no, más no, eso no sucedería por el régimen presidencial que se tiene que cumplir igual 4 años. Solo si es que la Asamblea le obstaculiza digamos, su plan de desarrollo, él puede disolverla, pero no, que es las elecciones anticipadas, pero no, en este caso no se da. Él tiene la mayoría en la Asamblea Nacional. Claro. Es que el problema fue este. Tú puedes aprobar leyes, pero la Corte Constitucional, ¿qué sucede? Nosotros necesitamos cambiar la prisión preventiva. Entre uno de tantos cambios, necesitamos cambiar el estado de excepción, prisión preventiva, reforma del legislativo, bueno, innumerables cosas que hay que hacer. Tú lo puedes hacer, pero la Corte Constitucional está actuando como un ente político. Cada ley que se aprueba, la Corte inmediatamente la declara nula, sin efecto, para obstaculizar el plan. La Corte Constitucional en el Ecuador es intocable, no puede ser destituida por nadie, y solo entre ellos. Ellos ya son un espíritu de cuerpo, más bien una secta, parece. Entonces, esta gente, fíjate, en solo este año, porque hay que ver el rastro ideológico de esta Corte. En este año, la Corte decidió que los criminales reincidentes puedan acogerse a la libertad. Antes, el Código Penal del Ecuador lo prohibía. Los criminales reincidentes no podían acceder a medidas sustitutivas a la prisión preventiva. No podían, se quedaban ya encerrados. Y la Corte derogó esa parte para favorecer al crimen organizado. Imagínate lo que está haciendo esta Corte. En el mismo año, estos jueces ordenaron que todas las escuelas públicas y privadas impongan la ideología de género en niños y la infancia transexual. O sea, estamos hablando de temas muy graves. O sea, por ahí se les ha colado el wokismo, esa agenda de género, toda esa serie de cuestiones, de fabricaciones que vienen de fuera, ¿verdad? Y que la sociedad ecuatoriana, pues yo creo que no sabe las implicaciones que tiene. Claro, no, exactamente. Correcto, exactamente. Y entonces, bueno, has mencionado esta Corte Constitucional que obviamente interpreta esa Constitución que a su vez permite pues una impunidad a los criminales porque es demasiado garantista. O sea, ahí está, digamos, la parte difícil para que Noboa pueda garantizar la seguridad del país y tiene ese obstáculo tan grande de que de nada sirve que se empleen las Fuerzas Armadas, que se detenga o se desarticulen tales o cuales bandas y al final esta gente sale libre a la calle. Porque los jueces, la Corte Constitucional de ahí para abajo y con esa Constitución como arma, o sea, es una Constitución hecha a favor del crimen, según deduzco yo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué podemos esperar de esa lucha contra el crimen organizado aquí en Ecuador después de este fracaso en el referéndum? Sí, yo creo que si lo vemos desde el punto de vista civilizatorio, la Constitución de Montecristi está hecha para que la civilización colapse. Si te das cuenta, hay una erosión total del imperio de la ley. Con el neoconstitucionalismo, los jueces pueden saltarse la ley, pueden crear derecho a su antojo. Eso se ha prestado para casos de corrupción increíbles. Venden sentencias en contra de la ley expresa. Durante mucho tiempo los jueces constitucionales no podían ser juzgados por prevaricato. O sea, imagínate lo que ha pasado en este país. Los jueces han sido lo peor que ha sucedido en este país. No todos, naturalmente hay sus excepciones, pero te estoy hablando de la gran mayoría. El imperio de la ley se ha venido abajo. Hay un auge de la narcocultura en sectores muy pobres. ¿Ya? Entonces, toda esta cultura del narco, toda esta cultura, inclusive la demonolatría, hasta estos demonios que son asociados al narco, todo esto está creciendo. Hay una degradación por completo en las costumbres, ¿no? Esas cosas. Hay una degradación en las costumbres, en la estética pública. Es todo un proceso de colapso civilizatorio por completo. Y mira, veo que la centroderecha en el Ecuador no está
reaccionando, no está queriendo conquistar la cultura, no está luchando contra la hegemonía de la extrema izquierda, no. Entonces yo veo que se les ha colado por la puerta de atrás Sí. una agenda globalista, con esto que tú dices de las políticas de género. Sí. Y entonces, bueno, Daniel Noboa no ha hecho absolutamente nada y quizá por eso ha sido también castigado. Entre otras cosas, ha sido castigado en este referéndum. Fíjate. No sé si haces tú esa interpretación también. No, fíjate, algo peor todavía. Una semana antes del referéndum, la ministra de Educación de Noboa publica un protocolo de infancia transexual. Y ella dice, no, es que es por orden de la Corte Constitucional. Si el gobierno ya ha declarado inejecutable varios fallos de la Corte Constitucional, ya lo ha hecho este mismo año, pero justo ese, el de la infancia trans, ese sí lo acata. Y justo una semana antes de las elecciones. Terrible. Es decir, el electorado de Daniel Noboa es conservador. Uh-huh. Lo desmovilizó por completo. O sea, esto es una cosa, es una desmoralización absoluta ahí. Uh-huh. Y eso más torpezas que se cometieron, que los ministros se peleaban entre sí, entre el alcalde de Guayaquil, se perdió mucho la imagen de seriedad del gobierno. Muchísimo, muchísimo. No, créanme que fue un descalabro eso. Le puedo decir también que, mire, este tema de las cortes, los altos tribunales intocables, han sido la única forma para que avancen estas agendas. Para debilitar un país tú necesitas destruir su sistema punitivo. Ahí vienen estas doctrinas abolicionistas, como la del presidente de México. Ella es el símbolo de las doctrinas prodelincuenciales. Uh-huh. De ahí viene Petro. Y todo esto, todas estas doctrinas empezaron a difundirse antes, hace 10, 15, 20 años, desde el año 2000 en Hispanoamérica. Uh-huh. Ahí comenzaron a salir estos neoconstitucionalistas, estos hipergarantistas. También apareció este señor de Argentina, Eugenio Zaffaroni, de que consideraban al delincuente una víctima de la sociedad. Mira, todo eso, que suena muy bonito en palabras a veces para algunos, en realidad está debilitando mucho a los estados. Fíjate que si tú te das cuenta, el discurso de Milei, Kast, Bukele, muchos, ¿de qué hablan? De aplicar una mano dura porque se ha debilitado bastante el sistema punitivo. Jueces, fiscales, policía y fuerzas armadas. Y por otro lado, tú necesitas debilitar un país también en cuanto a la familia. Mira este tema de las leyes de género, ideología de género y todas estas cosas. La antinatalidad. Ecuador en este momento estamos entrando a un, ¿qué se podría decir? Un invierno demográfico. Ya la población ecuatoriana ya no está teniendo hijos. Imagínate. Esto es algo que veíamos con todo respeto más en Europa. Ahora ya está aquí. Efectivamente, sí. Ya está aquí. Sí. Tenemos un déficit actuarial en el financiamiento de pensiones por el Seguro Social porque ya no hay menos jóvenes cada vez más. ¿Me explico? Cada vez hay menos jóvenes porque hay menos nacimientos. Y esto también llega, hemos dicho que viene de fuera con la connivencia o sencillamente el desinterés total de quien está al mando, de quien está al volante. Se supone que el gobierno debería también de filtrar eso, de decir quietos ahí, esto no lo queremos en nuestro país. Sí. Entonces, bueno, hay una mano negra o muchas manos negras en ese globalismo variopinto que tenemos. Total. Hay pues diversos foros, hay individuos multimillonarios también que tienen un interés en destruir el tejido social y la familia, en definitiva, que es la célula de la sociedad. Quieren evitar que, pues no sé, tengamos un país, pues eso, de familias hecho y derecho. No, más bien quieren diluirlo en individuos completamente aislados para que seamos todos más manipulables, porque ahí es muy fácil cuando se le aísla al individuo, se le saca del rebaño y entonces ahí es rebaño, es más fácil de manipular, que lo hemos visto en Europa y triste constatarlo, como tú dices, que también se está produciendo aquí en la América hispana, ¿no? Totalmente. Lo que me preocupa es que esto es una estrategia, es una operación geopolítica contra nuestros países. Para mí es evidente. Es como cuando tú quieres invadir un país. ¿Qué te dice el arte de la guerra? Tú tienes que debilitarlo internamente. Es como que nos están preparando para un colapso, debilitando el sistema productivo, debilitando la sociedad, debilitando la familia, debilitando el sistema punitivo, debilitando fuerzas armadas. Nos están haciendo cada vez más débiles. En el Ecuador, nuestro sistema va a quebrar. Fíjate, las leyes de la plurinacionalidad, justicia indígena, un ecologismo delirante, porque está bien proteger el ambiente, pero el ambiente está hecho también para salvaguardar
el derecho humano de las personas. Pero no, aquí es como que no puedes tocar esta zona, no puedes explotar. ¿Y de dónde vamos a sacar dinero? Pues sobre todo aquellos que dicen que todo es un derecho, que todo, el Estado les tiene que pagar todo. Perfecto, ¿de dónde va a salir ese dinero? Y yo lo que creo realmente es que la civilización hispana como tal, íbera como tal, está bajo un ataque tremendo de potencias desconocidas, de una guerra de quinta generación que no sabemos de dónde vienen estas manos negras, y todas estas circunstancias se esconden detrás de la línea del horizonte y tienen sus proxies que son ONGs. Mira lo que pasó con George Soros. George Soros, este magnate que ha financiado la persecución mediática contra Nayib Bukele, cuando Nayib Bukele pone orden en El Salvador, libera a El Salvador de ese régimen terrible que estaba, lo libera de esos dioses de la muerte, por fin, y garantiza la libertad de sus habitantes. ¿Qué sucede? Este mismo George Soros comienza a financiar en el Ecuador la defensa primero a la Corte Constitucional. Cuando se ataca a la Corte Constitucional, ataca, yo me refiero cuando se empieza a hacer un ataque político, ¿no?, contra ella, cuando empezamos a hacer sobre todo una campaña para exponer los excesos de esta Corte. Inmediatamente se activaron diversos organismos de las Naciones Unidas, relatores de las Naciones Unidas, fundaciones comenzaron a llegar acá. Tú veías los nombres de estas personas que estaban en las fundaciones. Estaba este señor García Sayán, es un activista de derechos humanos de Perú, que se opuso a las normas antiterroristas peruanas. Es un tipo que fue hasta inclusive operador en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo estaba otra señora Urrejola de Chile, que le reclamaba a Nayib Bukele por qué prohibió la ideología de género. Ellos empezaron ya a operar en el Ecuador, a apoyar a la Corte Constitucional, estar en contra del gobierno. Claro, nosotros desde el Movimiento Firmes vimos una gran oportunidad para empezar a arremeter contra la Corte, para mostrarle a la ciudadanía lo que esta Corte está haciendo. ¿Hicieron una investigación al respecto? Sí, hicimos una investigación y nos dimos cuenta que estos señores pertenecían a una fundación financiada por George Soros, que es la Fundación para el Debido Proceso con sede en Washington. Esa fundación es financiada por Open Society, que es la fundación de George Soros. Después comenzamos a ver otras manifestaciones. Estaba Margaret Satterwhite, otra relatora de las Naciones Unidas. Cuando vimos a esta señora y otros más, vimos que todos ellos habían trabajado en ONGs financiadas por Soros. Otro relator comenzó a operar Frontline Defenders, una organización de Dublín, con sede de Dublín, financiada por Soros. Hicieron hasta un comunicado. 30 organizaciones internacionales protestan contra Ecuador. Y avalan, mira que aquí está Irene Montero también se metió. Mira, es que esta gente está unida internacionalmente. Sí, así es. Esto es una internacional progresista, wokeista, que está sirviendo a intereses ocultos. Entonces, nosotros pudimos ver eso. Mira que vimos que de las 30 de estas fundaciones, como 20 eran financiadas directamente por Open Society y George Soros, apoyando al paro nacional, que eran los vándalos que destruyeron el norte de la provincia del Ecuador en Imbabura, la paralizaron. Imagínate que ahí se hicieron efectivos todos estos conceptos espurios, subversivos que tenemos en la Constitución, de la plurinacionalidad, justicia indígena. Si tú ibas allá, si yo iba a esos territorios, decían, no, esto es territorio indígena, tú quedas secuestrado. La justicia indígena en el Ecuador, esto es preocupante, permite que las comunidades puedan privarte de libertad sin una orden judicial. Es un Estado dentro de un Estado con sus propias normas. Completamente. Ya las normas constitucionales del Ecuador no rigen. Completamente. Eso más la plurinacionalidad, ellos se reconocen como naciones. Sí. O sea, es increíble. Espérate, la plurinacionalidad fue inventado en el Foro de Sao Paulo. Exacto, ahí vamos. En el encuentro de Managua, en 1992. Ahí se pusieron de acuerdo para que este concepto se incorpore a los estados hispanoamericanos. Y así se logró en Bolivia durante casi, ¿cuántos? 20 años con Evo Morales, Estado plurinacional, claro. Y quieren hacer lo mismo en todos los países. Estamos viendo en Chile también, sí. En Argentina con los mapuches. Sí, y lo que esto hace es dividir aún más una civilización hispánica ya de por sí dividida desde hace 200 años, que es lo triste, ¿no? Para que seamos juguetitos del capital internacional, las ciertas oligarquías financieras y de ese tipo de entes globalistas. Así es, literalmente. Eso es lo que sucedió en el Ecuador y vimos la mano negra de George Soros operar en este sentido, favorecer el paro nacional. ¿Cuál era la finalidad del paro nacional? El paro aquí son las protestas violentas, protestas de que te podían hasta matar
si tú pasabas a esos territorios que impedían que la comida llegue a estas poblaciones, mataban de hambre a las poblaciones, imagínate. Y esto fue financiado por George Soros. El crimen organizado también del Ecuador fue financiado por la minería ilegal del crimen organizado, peligrosísimo, hasta detonaron una bomba en Guayaquil, en un edificio perteneciente a la familia del presidente Noboa. Algo muy grave realmente está pasando. Pero ¿cuál era la finalidad de esas protestas? Impedir el cambio de constitución. Públicamente lo decían, nosotros no queremos la nueva constitución, queremos quedarnos con la actual. O sea, detrás de esta defensa férrea de esa constitución bolivariana, está un equipo perverso, son compañeros de cama muy variopintos. Tienes por un lado a Soros y compañía, a ONGs que vienen de Europa, pero tienes del otro lado, como acabas de mencionar, al Foro de Sao Paulo o Grupo de Puebla, que ya desde hace 34 años ha estado detrás. O sea, no es un foro deliberante. Ellos coordinan agendas, se intercambian información, dinero. Ahí está Cuba también con su inteligencia. O sea, hay toda una coalición que lo que hace es pues reventar por dentro los países. Vemos el resultado en Venezuela, lo que pasó allí. Correcto. Han intentado lo mismo en Bolivia. Ahora, bueno, el presidente Rodrigo Paz está tratando de poner orden, pero 20 años de destrucción va a ser difícil que aquello se enderece. Aquí se intentó, aquí Correa lo intentó y bueno, vamos a ver. Ahí sigue un poco el espíritu del correísmo, está encapsulado en esa constitución. Completamente. Y en esa corte constitucional. Sobre todo. Entonces, eso, no sé, gobernar, vamos al referéndum, gobernar con ese tipo con esa bola gigante de acero que tiene que arrastrar el gobernante Daniel Noboa, va a ser un ejercicio, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Lame duck, un pato cojo. No va a poder avanzar, ¿no? Quisiera saber qué podemos esperar. Alguien de fuera, decir, vaya, ¿qué puede hacer Daniel Noboa por mucha mayoría parlamentaria que tenga? ¿Qué opciones le quedan cuando la Corte Constitucional le revienta todo tipo de reformas? Mira, ahí va a estar la situación bien complicada. No sé qué tipo de gestión política tendrá que hacer, pero el Código Penal se tiene que reformar. O sea, mira, en el Ecuador hay muchos operativos semanales que se realizan. Se detienen algunos individuos de bandas organizadas. Hace poco detuvieron a Pipo, sí. A Pipo, que fue una noticia. Fito primero, ahora Pipo. Ahora Pipo. En España. Exacto. Pero a ver, la población dice, bueno, veo que hay operativos, pero a mí me siguen extorsionando. Esto no para. Entonces, es que está mal el enfoque. El enfoque, ellos están cometiendo el error de solo ir por las cabezas. Tú no tienes que ir por las cabezas. Tienes que ir por los soldados. ¿Cómo? Sí. Nayib Bukele. 65,000 terroristas detenidos en 9 meses y no volvieron a salir, confinados al SECOT. Ahora son 90,000. Eso hace indignar a los de la extrema izquierda. Dicen, ¿cómo es posible que la solución tuya sea encerrarlos? Yo, sí, es la solución que proponemos. Es de sentido común, ¿no? Al malo se le encierra, al asesino hay que alejarlo de la sociedad, ¿no? Exactamente. Entonces, mira, esa es la única solución. Lo hemos pedido a este gobierno. Sí. Y por cierto, perdona, mucha gente quería asimilar a Daniel Noboa con Nayib Bukele como que... Y es una farsa, es decir, incluso la construcción de cárceles de alta seguridad, pues no sé, será para el postureo, para mostrar que se hace algo, pero nada más lejos de la realidad. Es una ridiculez, me disculpa, y yo también lo denuncié. El SECOT es una cárcel para 50,000 individuos. La cárcel del Encuentro es para 800. ¿Qué les pasa? ¿Qué tienen en la cabeza? Y en costos, la cárcel del Encuentro cuesta más que el SECOT. Ya vamos a publicar eso también. Ahí hay algo que no está bien. Exacto. Entonces, lo que te digo, Constantino, mira. Mucha tibieza, mucha cobardía. Mucha cobardía. La falsa derecha. Pusilánime, esa falsa derecha. Falsa derecha. Mira, la falsa derecha a veces es lo peor que puede suceder. Porque debilita a nuestra tendencia. Debilita a la tendencia nuestra, la desmoraliza. Y nos asocian. Y eso es lo peor. Eso te puedo decir. El gobierno inclusive llegó a tomarse nuestro lema, el Firmes por Ecuador. ¿Sabías? No. En la publicidad, claro. Sí, Firmes de nuestro movimiento. Firmes el movimiento que presides. Sí, nos lanzamos algunos videos, algunas entrevistas diciendo no somos lo mismo, ellos por su lado, nosotros por el nuestro. Pero el problema fue ese, ¿no? O sea, y el gobierno ahora tiene que tomar, si no toma decisiones fuertes en materia de seguridad y salud pública, miren, y lo peor que le quedan 3 años y medio todavía de mandato.
Claro. pero está muy desgastado. Y la gente ve lo directo, es decir, me has subido los impuestos, el IVA, que afecta a los alimentos, a muchas cosas. Me han quitado la subvención del diésel, puede tener lógica económica, sin duda alguna. Pero bueno, la gente ha visto que su vida no ha mejorado. Así es. Le está costando más el mantener a un gobierno que no hace su trabajo bien. Es que es eso, vamos a poner, yo doy tanto, pero tengo que obtener el servicio del gobierno. La única legitimidad es que me dé, lo mínimo que me puede dar es seguridad. Es lo mínimo. Eso no lo da. Eso y no. bueno, la gente que vive bunkerizada en este país, en determinados barrios, Claro. Con alambradas, como si estuviéramos en Johannesburgo, Sudáfrica, sitios así. Sí. Bueno, cada vez se ve más esto y se normaliza. Pero yo digo, la mayor parte de la gente en barrios marginales de Guayaquil, por ejemplo, es una lacra diaria. Es Eso te iba a luchar contar. por sobrevivir. Sí. Y este gobierno los ha dejado tirados, lo siento mucho. Los ha abandonado. Porque recurrir al referéndum, sí, claro, la vía legal, pero oiga, mire, es que esto es una situación de guerra. En la guerra, no sé, tal vez hay que hacer excepciones y actuar con rapidez. No sé. Nosotros le propusimos hasta la vía legal para hacerlo, porque claro, todo nuestro sistema interno lo prohíbe, pero hay cláusulas que todos los estados pueden invocar en casos de conflicto armado, como por ejemplo los protocolos de los convenios de Ginebra, la figura del internamiento, la cláusula de la extrema necesidad, autopreservación del Estado, donde lo único que queremos no es exterminarlos en fusil, no, solo aislarlos y tenerlos en ciertos perímetros de seguridad para que no salgan hasta que la justicia, el sistema judicial se ha reformado y hayan las garantías que ellos puedan ser juzgados, condenados y que no puedan volver a salir. Eso, nada más eso. Cuando hicimos esa propuesta... Para eso no hace falta una reforma constitucional. Mira, a ver, si hablamos en estricto sensu, la Constitución de Montecristi ni siquiera tiene la cláusula para declarar una guerra. Es una constitución que está hecha para someternos. O sea, viene una potencia extranjera y venga, adelante, sigue nomás. Total, ni siquiera tenemos la cláusula declaratoria de guerra. No tenemos el mecanismo de cómo se tiene que aprobar un conflicto armado. No hay. Porque por lo general, ¿cómo es? El presidente, el ejecutivo lo propone y el parlamento pues lo aprueba. Eso en todo país funciona así. Entonces, no, nosotros no. Y se formó un vacío legal que la Corte Constitucional terminó diciendo a dedo, no, para mí no hay conflicto armado. Y bloqueaba todas las declaraciones de conflicto armado. O sea, imagínate lo que está sucediendo. Paralelamente, Irene Montero y 17 europarlamentarios, de 734 creo que hay, 17 parlamentarios hicieron un apoyo a los vándalos de las protestas de Ecuador. En el Parlamento Todos Europeo. estos están... estos eran de la extrema izquierda del Parlamento Europeo, ecocomunistas, todos ellos partidarios de la infancia transexual y todas estas cosas. O sea, son una minoría pero tremenda, apoyando el caos en el Ecuador. Ellos están unidos internacionalmente. Mientras que acá las derechas se dividen, hay un problema. Tenemos que ver el panorama inmenso, el panorama geopolítico. Esto es una lucha geopolítica y eso es lo que no están viendo aquí en el Ecuador. Lo ven simplemente, no, odio el gobierno, por tanto voto no. Entonces, bueno, créanme que hay algo mucho más superior y trascendente de un afecto o un desafecto. Nos estamos jugando el futuro del país y ahora pues veo que, claro, ahora las críticas a este gobierno totalmente válidas, completamente, pero bueno, ojalá que pueda recobrar el sentido común este régimen, ¿no? Llama la atención que quienes celebraron esa victoria del no, pues han sido esos barrios donde Eso se han te iba a hecho decir. muy fuertes los narcotraficantes. Lo han celebrado, o sea, con fuegos artificiales en zonas de Manabí, en zonas aquí mismo en Guayaquil. Sí. Entonces, más flagrante que eso, es decir, sabemos que además ya no. Yo creo que esto les va a dar además gasolina, les da un balón de oxígeno Es que les sube a la esas moral. fuerzas del mal. No solamente al correísmo, a Luisa González, a nivel político, que están tratando de capitalizar esta derrota de Noboa, sino que a estos narcotraficantes, que en realidad son el mismo equipo, ¿no? El narcosocialismo está celebrando por todo lo alto, lo cual es terrible. O sea, eso fue un error político de haber sometido a la ciudadanía a una cosa así, porque al final vas a perder y si pierdes... Así es. En fin. No, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y a mí me daría vergüenza que los narcotraficantes celebren el no, al igual como están celebrando otros partidos políticos. En las cárceles ganó el no. En las cárceles, aquí los presos votan. Entonces, en las cárceles ganó el no.
No, es un país que está al revés, créanme. O sea, sí, yo creo que la televisión decían, hay que esperar el escrutinio de las personas privadas de la libertad, porque está prohibido decir presos. Sí. No, personas privadas, o sea, de acuerdo, se dignifica, son personas, de acuerdo, pero tienen derecho a voto, caramba. Y no sé cuántos serán, pero que a lo mejor es un porcentaje. Para mí es algo simbólico. Es simbólico, ¿no? Es una cosa, siempre en las cárceles gana el correísmo y en este caso ganó el no. Es increíble. Y en las zonas infestadas de narcotráfico, donde toda la economía, todo el empleo, el principal empleador es el narcotraficante, sí, es verdad. André, vamos a hablar ahora de Chile. El mismo día se celebró pues, la primera vuelta de las elecciones presidenciales y vimos que la derecha mayoritariamente pues, ha ganado, una derecha muy variopinta, pero fundamentalmente una derecha vinculada pues al régimen de Pinochet, se puede decir, a la derecha dura y pura. Hay gente que dice ultraderecha. Bueno, no, es una derecha patriota, hay que decirlo también. Es una derecha que quiere los valores de siempre de Chile y que quiere que regrese la tranquilidad, la seguridad sobre todo y la estabilidad económica, algo que se ha perdido a lo largo de varios gobiernos de la izquierda. Una izquierda que en realidad es casi un eufemismo decir izquierda, porque es el comunismo puro y duro. Janet Jara, que es la opción que ganó en cuanto a porcentaje, pero perdió ese bando comunista, perdió en esta primera vuelta. Janet Jara, pues ella defiende, pues me imagino aquella constitución que ellos sí rechazaron, una constitución que sometieron a un referéndum los chilenos y que era una constitución también bolivariana. Ellos no la aprobaron, de buena se libraron los chilenos. Pero seguro, bueno, ellos siguen, o sea, si pierden, vuelven, como hemos visto aquí en Ecuador también con Rafael Correa, siguen intentando. Entonces, bueno, me gustaría que hicieras una valoración de los resultados de esta primera vuelta de las elecciones presidenciales. José Antonio Kast versus Janet Jara. Ahora, mire, el caso de Chile es impresionante. El 70% del electorado chileno, los que votaron por candidatos de la derecha y de la centro derecha. Tú tienes Kast, de ahí viene Kaiser, Parisi y Evelyn Matei. Matei y Matei, que reúnen el 70% del electorado. Es increíble. Esta señora Jara creo que llegó a 24%, sino 25% creo. Jara llegó casi el 25%. 25%, Kast 24%. Esta actuación de José Antonio Kast merece la pena realmente analizarla. Es increíble porque él ganó la primera vuelta en la elección pasada. Contra, que estaba también, ahí participó Boric, participó Sichel, que era el candidato de Piñera, y ahí se dio un fenómeno. Perdón, rectificamos, 27 casi sacó, 26,9 Janet Jara y José Antonio Kast casi un 24%. 24%, ok. Sí. Entonces, Kast, la evolución de José Antonio Kast ha sido interesantísima. Él empezó, claro, como una derecha radical, muy fuerte. Lo funaban donde iban los de la extrema izquierda. O sea, él no podía estar en un lugar porque lo funaban en realidad. Y el tipo comenzó con un nivel de votación muy baja y llegó a ser el primero en la primera vuelta electoral. Ganó la primera vuelta electoral. Y ahí ocurrió este fenómeno que él desplazó a la derechita cobarde y obtuvo todos los votos de ese electorado. Es como que Vox reemplace al PP y obtenga todos los votos del PP. Ocurrió el desplazamiento del espectro político y lo mandó al candidato de Piñera, lo mandó al centro y a la centroizquierda. Llegó creo que en 1%, creo que sacó ese tipo. O sea, una cosa, pero perdió ante Boric. Sí. ¿Qué pasó? Kast se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que tenía que unificar la centro-derecha en la segunda vuelta. Tanto fue así que Kast tiene que bajarle un poco al tema de la radicalidad. Le tuvo que bajar un poco al mensaje para verlo. Él comenzó a ser mucho más institucional, más pausado, más así. Y ahora en esta elección, inmediatamente la gran mayoría de la derecha, desde Kaiser, Johannes Kaiser, hasta esta chica Evelyn Matei, ya dieron su apoyo total a José Antonio Kast. Él logró hacer lo que se llama la unificación. Falta Parisi, que tiene 1 millón de votantes, pero está como que... Es un partido populista. Sí, un partido populista. Creo que se llama Partido de la gente. Partido de la Gente, y no ha
como se dice, apoyado a uno u a otro, ha dejado el voto libre y dicen, bueno, pelense ustedes, a ver, háganse merecedores de los votos que fueron para mí, ¿no? Y ahí puede ser un partido bisagra, puede ser el partido que decida, aunque sobre el papel sabemos que Kast tiene más del 50% si es que todos vuelven a votar lo mismo. O sea, podría haber sorpresas. El margen de error es muy bajo aquí, pero no hay que descartarlo. En cambio, Janet Jara, bueno, está seduciendo precisamente a los de Parisi. Janet Jara está tratando también de moderar su discurso, ¿no? Claro, por supuesto. Es que, y en Chile el voto es facultativo. Tú tienes en España también, ¿no? También. Sí, entonces, aquí es obligatorio. Es obligatorio, es lo peor que puede existir en la faz de la tierra, el voto obligatorio. Pero bueno, ellos tienen que ver cómo movilizan a los electorados. ¿Cómo puedes lograr? Porque imagínate, tienes dos electorados, uno de derecha dura, que siempre es un 20%. En Chile, siempre es un 20% es derecha dura. Sí. Y el otro, una derecha un poquito más suave, una centro-derecha. ¿Cómo movilizar a ambos sin desmovilizar al otro? Entonces, por los excesos del comunismo, del terrorismo y de la izquierda en Chile, yo estoy seguro que muchos de la derecha ya están movilizados. El electorado de la derecha está muy movilizado. Sí. ¿Ya? Entonces, eso también es un factor que tiene Kast a favor. Y Kast, yo creo que ahora, mira, él llegó segundo en la última elección, pero él ha aprendido mucho. Sí. Él es un hombre que ahorita está... Es la tercera vez que se presenta, ¿no? Sí. Dice, a la tercera va la vencida. A la tercera, sí, ¿no? Porque ha fracasado y efectivamente su discurso ha tenido que amoldarse, ¿no? Sí, pero yo creo que él ha aprendido bastante. A mí me sorprende que él viene de una derecha fuerte. Muy fuerte. Una derecha fuerte y él supo manejar el sistema. Yo creo que eso es una enseñanza para muchos de nosotros. Cierto. Que somos una derecha fuerte y tenemos que saber cómo también atraemos al centro. Claro. Centro-derecha. Y Kast, yo creo que él hay mucho que aprender de él en ese aspecto. Al final, la derecha siempre suele perder por falta de buena comunicación, porque al final yo creo que si es derecha de verdad, cuando se defiende la propiedad, la familia, los valores, bueno, pues yo creo que sobre eso hay un consenso que no es de la gente rica, es un consenso nacional de la gente bien pensante, del sentido común, yo diría, ¿no? Y es ahí donde a veces la derecha fracasa porque el marketing es pésimo, ¿no? Sí. Y la izquierda, R, ahí sí que lo venden muy bien. Sí. Y además que tienen una quinta columna, en el caso de Chile, como aquí, como en todos los países hispanoamericanos. Sí. Ese foro de Sao Paulo está ahí, en la retaguardia, brindando inteligencia, los cubanos, brindando dinero, los narcos, brindando internacional, agitación si es necesario, y luego esa infiltración que hay en los medios académicos y también en los medios de comunicación. Correcto. Pero también buscar alianzas, porque el otro bando está muy bien organizado y tiene recursos. Y la derecha, tanto batalla cultural y guerra espiritual, bueno, pues hay que librarla de verdad. Bueno, aquí modestamente lo hacemos en este canal, pero realmente me da pena de que tienes a tanta gente triunfadora en el mundo de los negocios, en tantas cosas, gente brillante, gente preparadísima, pero falla en esa comunicación y falla en que no tiene alianzas y no se da cuenta, por más de que haya organizaciones que sí, que tratan de articular una respuesta, pero hay que tener mucha más astucia, ¿no? Yo creo que... Muchísimo. Y especialmente en Hispanoamérica, que no solamente hablamos el mismo idioma, sino que quieren que salte por los aires pues la frágil unidad que hemos tenido, si se puede decir, aunque políticamente divididos, pero hay una comunicación, con Internet lo estamos viendo. Habría que articular algo serio, ¿no? Para apoyarnos. A nivel internacional tú te das cuenta cómo los de la extrema izquierda en Estados Unidos, en el Congreso estadounidense, inmediatamente cuando necesitan los correístas un apoyo, activan a sus amigos del Congreso estadounidense y sale Alexandra Ocasio-Cortez pronunciándose en contra en contra del gobierno ecuatoriano, a favor de Correa. Se pronuncia Irene Montero en el Parlamento Europeo. O sea, ellos están unidos a nivel internacional. Acabas de mencionar al Partido Demócrata. Sí. Hay que unirle también a este apoyo que tiene la izquierda bolivariana el Council of Foreign Relations, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford. Has mencionado a Soros, del lado europeo, a Soros, bueno, no sé si es europeo o americano, bueno, a Soros, a Bilderberg, al Foro Económico Mundial, a individuos que están incluso en Naciones Unidas. Bueno, todo ese entramado globalista es real. Es real. Y esa gente
pues con malicia o sin malicia, y también también hay ignorancia, pero hay toda una maquinaria y muchísimo dinero. Lo triste que es dinero del contribuyente, porque no es dinero que le pertenece a ellos. Ellos están aquí. Yo estuve hace poco en Paraguay y me decían que desde las embajadas de los países de la Unión Europea, y concretamente la pseudoembajada de la Unión Europea, pues están difundiendo agendas globalistas en el tema por ejemplo, de educación, la promoción de todo el asunto de género, LGTB, etcétera, etcétera, para que lo pongan en los libros de texto de los niños de las escuelas. O sea, hay toda una corriente, no solo de pensamiento, ¿no? de acciones específicas, de haga usted esto, y mire, no se preocupe, tome el dinero, que se lo vamos a pagar. Y claro, la derecha cobarde dice, sí, no, esto está firmado, viene de Naciones Unidas, o viene de la Comisión Europea, o viene de la Embajada de España, falsa, o de la Embajada de Alemania. Falsa derecha, ¿no? Entonces, ahí tenemos, los que estamos en Hispanoamérica, tenemos que ser muy conscientes de cuál es el enemigo. Sí, es que ya nos ha jodido, perdonen que hable así, ya Europa la hemos perdido. Yo no sé si hay posibilidad de un renacimiento, pero hemos perdido pues lo que era Europa tradicional en sus valores, en sus costumbres, etcétera, ¿no? Esto está llegando aquí. Es como, porque de hecho Iberoamérica es la prolongación de Europa en muchos sentidos, ¿no? Mire, acabas de decir algo tal cual, ¿eh? Hay que tener la conciencia conspiratoria de que existe un enemigo. Porque hay un dicho que dice, ¿qué es lo que quiere el demonio? Hacerte creer que no existe. Y es el mismo discurso que aplican estos operadores del globalismo. No existe el enemigo. Ellos en las reformas que quisimos hacer del derecho penal, incorporar digamos, la figura del enemigo militar a batir, decían, no existe el enemigo. Eso no puede existir. Así es. Y mira, es la misma figura, discúlpeme la extrapolación, me gusta mucho Carl Schmitt, teología política, sí, cómo no, que se aplica en la Iglesia Católica. Hay cierto sector progresista que no cree en el exorcismo. Dice, no existe el demonio, es una invención. Es una invención. Y te das cuenta cómo todo esto está relacionado. Sí. Ellos no quieren de que el público se dé cuenta que existe un proceso. Yo creo que nuestra responsabilidad es eso, mostrar, como tú acabas de hacer aquí, mostrar el rastro de ellos, cómo están progresando en su plan, cómo están avanzando, cómo quieren imponer esto. Yo creo que si el público se empieza a enterar, empezarían a despertar y se cambia el sistema de creencias. Eso es una acción metapolítica realmente. Y cambiando el sistema de creencias, cambia la base electoral. Ya no estamos supeditados a tener que usar las palabras de la socialdemocracia. Además, eso es un riesgo, un peligro real, porque en el lenguaje, y es el lenguaje que escriben los medios de comunicación tradicionales, que, por ejemplo, ahora con la victoria la situación de la primera vuelta, que arroja una victoria para la derecha, y los comunistas pues que tienen pocas posibilidades. Entonces la prensa europea, incluso la prensa de derecha europea, por ejemplo en España, dice la izquierda ganó, pero perderá probablemente en la segunda vuelta, y la ultraderecha de Cast se presenta como favorita. Tremenda. O sea, la ultraderecha, pero luego es la izquierda. La izquierda. O sea, a ver, vamos a medir las cosas bien, ¿no? Por supuesto. Entonces, efectivamente, en la parte semántica hay toda una contaminación que habría que combatir, sin duda alguna, pero ese es un punto muy importante. Y luego el abrir los ojos a decir, no, es que desde un país pequeño, Ecuador o Chile o incluso México, porque los mexicanos también hay que rompamos una lanza a favor de estos mexicanos que están desesperados por lo que está sucediendo con el gobierno de Sheinbaum, ¿no? Entonces vemos que, curiosamente, tenemos enfrente al mismo enemigo, pero estamos librando esta batalla contra ese mismo enemigo, pues desde nuestro rinconcito de nuestro paisito, y eso nunca va a salir bien. Eso nunca va a salir bien. A menos que nos unamos entre nosotros, ¿no? Absolutamente. No sé. Mira, estoy muy convencido que esa unión tenemos que poner parámetros de batalla cultural. Mira, yo creo que la leyenda negra que se ha instalado en mi país ha hecho tanto daño. Ese es otro melón muy importante el que estás abriendo. Ha incorporado un dispositivo de guerra psicológica para que el ciudadano promedio se sienta acomplejado,
un complejo de inferioridad, Exacto. un rechazo a todo su legado, porque ni siquiera lo conoce, ni siquiera lo Lo conoce. triste, y me alegro que lo abras con la palabra complejo, porque eso opera, es como decir, mis antepasados eran todos asesinos, violadores, mala gente. Sí, así es. Oiga, pues qué terrible, ¿no? Vivir con ese peso, ¿no? Entonces vas por la vida complejado y yo soy de un país del tercer mundo, Así y un es. país pues casi con una historia que se la robaron. Oiga, pero muy mal. Con esos mimbres no se pueden hacer cestos, ¿eh? Así No es. puedes progresar en la vida. Y efectivamente eso es tremendo porque ahí tendremos que tirar del hilo casi 200 años, ¿no? Porque Claro. ha sido la letanía, esa leyenda negra que ha pasado a ser el primer gran fake news. Fue una propaganda que ha calado en las conciencias. Y te dicen, no, pero tú como eres español, pues dices eso. No, oiga, es por ustedes. Es que nos pasó a Amen todos. su historia. Olvídense si quieren de España. Amen su historia y sus orígenes, que son también europeos, claro que sí. En sus ideas, ya no es un tema de etnia, de raza, es un tema de los valores que compartimos todos y que además hablamos el mismo idioma, ¿no? Lo que decía Ramiro de Maestu, ¿no? En defensa de la hispanidad, ¿no? De que todas las similitudes, que la hispanidad no se trata de los colores protoplasmáticos, sino que se trata de una unión espiritual. José Vasconcelos, fundador de la UNAM en la raza cósmica, decía, si no reivindicamos, decía él, las luchas desde Covadonga y las luchas de la reconquista como las nuestras, o sea, hemos perdido nuestra historia. Totalmente. O sea, que pues vamos a decir que nosotros, nuestra identidad verdadera, nuestra cultura civilizatoria cristiana hispánica, que recién existió hace 200 años que fueron creadas las repúblicas de manera artificial. Eso es mi batalla aquí casi a diario, pero bueno, es que lo ves en todos los países, no es Ecuador. Yo siempre menciono la anécdota de Chile, por ejemplo. Estábamos hablando de Chile, vete al Museo de la Ciudad allí en la Plaza de Armas y entra y ves las diferentes salas. Hay una sola sala dedicada a 300 años de historia de Chile, el periodo virreinal. Y ahí hay unos cuadros llenos de insultos contra el virrey, curiosamente el virrey cuyo hijo fue el prócer de la independencia, Bernardo Higgins. Bueno, o sea, y como les digo yo aquí, o sea, que el año cero de ustedes fue no sé qué cosa de la fragua de Vulcano. Ex nihilo. Ese es surgió así como por generación espontánea. Correcto. Pero ¿cómo pueden ustedes creer eso? Es imposible. Claro que sí. Entonces, bueno, quiero decir que no es un tema de España, ¿no? Es de tener amor propio. Si tú no tienes amor propio por lo tuyo, pues ¿cómo lo vas a defender? Fíjate, en Hungría, la Constitución de Hungría, qué interesante ellos. Ellos son una república actual, pero ellos reivindican su origen cristiano y reivindican el origen del Estado húngaro al rey San Esteban. Dicen, por nuestro rey San Esteban, y que trajo la cristiandad, etc. Y ellos reivindican el cristianismo, a pesar que eso era una monarquía, ¿no? Pero reivindican todo su legado. Interesantísimo. ¿Por qué no hacer lo mismo? ¿Qué pasó? Sí. Unidades soberanas, está bien, son distintas, pero unidos bajo una misma civilización, una visión del mundo, una visión geopolítica. Y eso es lo que, mira, yo creo que el odio, el resentimiento, son parte de una guerra psicológica para dividirnos, para hacernos menos. Los ingleses la tuvieron clarísima. Entre ellos se unen con pactos como la OTAN. Ellos tienen claramente cuál es su unión. Una unión racial, la tienen clarita. Y nosotros no. Nosotros divididos, debilitados, acomplejados. Y que nos quieren dividir aún más con esta historia con la plurinacionalidad. de las plurinacionalidades. Entonces, ¿cuántas plurinacionales hay? Aquí están todas las razas del universo. Cada barrio, en cada barrio hay chinos, africanos, hay los indígenas, hay los europeos. Claro. Bueno, entonces, ¿por dónde empezamos y dónde terminamos? ¿No? No tiene sentido, ¿no? Es tal cual. Y mira, por último, para no quitarte más tiempo, el tiempo que estamos brindando a la audiencia, que yo creo que está apreciando mucho tus comentarios. Mira, yo creo, sabes que tenemos que llegar a un acuerdo y, aparte de hacer una batalla cultural, metapolítica, luchar contra la leyenda negra, rescatar nuestro pasado civilizatorio, hispano, cristiano, rescatar eso, las grandes gestas heroicas, sobre todo, Blas de Lezo, tú estás hablando de tantas cosas que sucedieron en la hispanidad. ¿Ya? Yo creo, adicional, tenemos que ver cómo conquistamos el pensum educativo. Y lo cambiamos. Sí. Tenemos que hacer presión. ¿Por qué la izquierda sí lo pudo hacer? Sin necesidad de ser gobierno. Nosotros tenemos que apuntar a los ministerios de educación, cambiar el pensum educativo.
hacer una doctrina científica de seguridad nacional, por qué la leyenda negra está afectando profundamente al alma de la nación. Mira en Ecuador, solo un ejemplo más. En Ecuador, los 4 libros que te enseñan son libros indigenistas, comunistas, de lucha de clase y resentimiento social. Guasipungo, Cruce sobre el agua, etcétera, y otros más. Que tratan de ¿qué? Que el rico persiga al pobre y lo explota. Que el indio es explotado. Una victimización total. Son libros hechos por 4 comunistas. O sea, y esos son los libros que se enseñan desde hace décadas. Sí, y subes un poquito y gente que se compraba el libro en los años 80 y 90 de Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, una ficción que el propio autor pues dijo... No, esto en realidad yo no soy historiador y ahí cometí algunos errores, el libro más leído en la región, y eso es lo que determina la psique. En fin, la audiencia sabe que nos hemos ido por las ramas, pero en realidad no, en realidad es que todo forma parte de lo mismo. Es decir, ya para redondear el asunto, lo que mencionas de la leyenda negra es lo mismo que hizo la China de Mao con la revolución cultural, es decir, borrar la memoria por completo del pueblo chino y hacer el hombre nuevo, porque es lo que quieren estos marxistas. El neomarxismo es el hombre nuevo, ¿verdad? Pues hay que borrar toda la historia, y esa leyenda negra es una perita en dulce porque es una historia maniquea, ¿verdad? Más los españoles, nos va mal con el narcotráfico y tal, los españoles tienen la culpa. Sí. Resulta que nuestra economía no se desarrolla, es que somos herederos de los españoles. Todo. Sí. Ese tipo, siempre hay que buscar ¿verdad? Endosar los errores de 200 años a pues, un enemigo externo. Y bueno, pues ahora con estas luchas políticas vemos que eso está también en disputa. Es que no solamente lo puntual, la gente tiene que salir un poquito, levantar la mirada y no mirar solo los árboles, mirar los bosques que tenemos y darse cuenta de que esto es una lucha continental, y la derecha debe también darse cuenta de eso. La derecha que realmente defienda los valores propios. Si no, ¿quién defiende? Lo que estamos viendo también, que esa derecha defiende a agendas extranjeras, intereses financieros extranjeros. Faltan verdaderos patriotas. Y el patriota no es el que enarbola una bandera, el que sale en un desfile, no, el patriota es el que busca el interés, el bien de su comunidad, de su país. Y eso yo lo echo bastante de menos en todos los países hispanoamericanos. Hay excepciones, Bukele, etcétera, hay algunos que sí están dando la talla. Ojalá que José Antonio Kast en Chile. Aquí desde luego estamos un poco huérfanos en Ecuador de momento. Sí, completamente. Y bueno, no sé, unas palabras para concluir esta conversación, así redondear, así a modo de conclusión, ¿qué podemos decirle a nuestra audiencia sobre, bueno, los desafíos que tenemos por delante en Hispanoamérica y en estos 2 países de los que hemos hablado? No, un detalle antes de eso. ¿Tú sabías cuál era uno de los eslogans principales de las protestas en Ecuador? Por 500 años de opresión. Imagínate. O sea, ¿qué tiene que ver? Y era un tema del subsidio del diésel. 500 años de opresión. Sí, ¿qué tenía que ver con el tema del diésel? Así, increíble. Cuando las tierras de los indígenas se las quitaron esos criollos que están... Sí, los criollos que están todavía en el poder. Sí, literalmente eso. O sea, no tiene sentido, créeme, Constantino. O sea, es una cosa... mira, yo creo que el gran desafío de los pueblos de Iberoamérica es esta unión que tenemos que hacer, una unión de propósitos y objetivos de batalla cultural. La primera fase creo que se está logrando, y muy bien, el canal que tú tienes, está Marcelo Gullo, excelente también, haciendo muchas cosas a favor de la batalla cultural. Y yo creo que ahora los patriotas tenemos que organizarnos para cómo se genera un pensum y se introduce en los ministerios de educación. Sí. Tenemos que luchar contra las teorías del indigenismo victimizante, contra la victimización, lo que tú dices, porque la victimización es una respuesta psicológica totalmente irresponsable que hace que el sujeto externalice su propia responsabilidad. Mira, lo decía Julio Cortázar, el argentino. Dice, lo que nos pasa en Iberoamérica es que todavía somos adolescentes, y el adolescente le echa la culpa al padre y a la madre. Es que yo soy así porque mira, mi padre, mi madre. No, pues tenemos que ser un poquito adultos, y sí, pues obviamente el padre no era perfecto y la madre tampoco, pero de ahí venimos. Primero hay que honrar a tu padre y a tu madre. Exacto. Y luego pues aprender de corregir y no estar subordinados a nadie, que todavía hay mucho
hay mucha mentalidad de cipaya, ¿no? Ese es el término. De obedecer al amo de fuera, Ese es ¿no? el término. Porque la embajada estadounidense o el grupo de Soros, porque es del extranjero. No, aquí hay muy buena gente, gente con talento como tú. Y muchas gracias por esta entrevista, de verdad, ha sido un placer. Y haremos otras. Seguro que Así sí. que, y gracias a la audiencia por la paciencia que ha tenido. Y hasta aquí esta entrevista con Andrés Santos. ¿Y ustedes qué opinan? Tanto si son ecuatorianos o son chilenos, como si no, da igual. ¿Cómo ven la evolución de ambos países y de nuestros queridos países hispanoamericanos tras ambos procesos electorales? Aprecio que nos dejen sus críticas y comentarios aquí abajo. Y para que este canal siga adelante con su contenido siempre libre e independiente, por favor, suscríbanse, compártanlo y regálenme un me gusta y cualquier contribución que estimen oportuna aquí abajo. De nuevo, muchas gracias. Les deseo un feliz día o una feliz noche, donde quiera que se encuentren. Muchas gracias y hasta pronto.